De manera reiterada me preguntan sobre el tema de las nulidades a que se refiere el decreto 806 del 2020. Pues bien, en el artículo octavo expresamente se dispuso que las notificaciones que deban hacerse personalmente también podrán efectuarse con el envío de la providencia respectiva, es decir, del mandamiento ejecutivo o del auto admisorio a la dirección electrónica o al sitio que el interesado en realizar la notificación suministre, ya que es un deber indicar los canales digitales. El decreto expresamente no lo dice, pero el interrogante es el siguiente. ¿Quién alega la nulidad? El artículo octavo del decreto 806 de 2020, que cuando exista discrepancia sobre la forma en que se practicó la notificación. Entonces, la parte afectada deberá manifestar bajo juramento, lo cual se considera, pues, al presentar el escrito o al formular la solicitud de declaratoria de nulidad, pero le desplazan la carga de cumplir con los artículos 132 al artículo 138 del Código General del Proceso. El artículo 132 expresamente consagra lo que se conoce como el control de legalidad. Y todos sabemos que desde que se inicia el proceso hasta el cumplimiento de la sentencia, se tiene que aplicar el control de legalidad, porque el proceso se adelanta de acuerdo con la ley. Entonces, en la medida en que el proceso va avanzando, el juez practica control de legalidad y por ende todas las unidades van quedando saneadas. Pues bien, cuando estamos hablando desde esa primera providencia, es decir, del mandamiento ejecutivo o del auto admisorio de la demanda, pese a que el artículo octavo del decreto 806 no lo dice, no es otra cosa que la nulidad expresamente consagrada en el artículo 133, numeral octavo, que consagra la nulidad cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda al demandado o a las personas determinadas o el emplazamiento a las demás personas. Todos sabemos y se tiene por sabido que todas las nulidades son saneables. Esta nulidad es saneable. De manera que la persona afectada pues tendrá que alegarla y si llega a actuar en el proceso, pues queda debidamente saneado. Entonces, para ello voy a tratar qué es lo que dice el artículo 132 al artículo 138 del Código General del Proceso. El 132 habla del control de legalidad y el 138 habla de los efectos. Pero lo que más interesa acá es la oportunidad para alegar las nulidades. La oportunidad para alegar las nulidades, hay un hito o un referente que es la sentencia. Es decir, las nulidades deben alegarse antes de la sentencia o con posterioridad a ellas si ocurrieron en ellas. Pero lo que tiene que ver con el artículo 133, numeral octavo, es decir, la indebida notificación o emplazamiento en debida forma o en la forma que señala la ley, podrá alegarse en la diligencia de entrega. La diligencia de entrega está consagrada en el artículo 309 del Código General del Proceso. Es decir, en la diligencia de entrega se opone los terceros, los que aleguen posesión material, pero también podrá el demandado en esa diligencia de entrega alegar la correspondiente nulidad. Para ser concretos y ir de lo práctico a lo teórico, nos vamos a imaginar que se inició un proceso cuyo auto admisorio se notificó por correo electrónico a la parte demandada, pero la parte demandada no tuvo el más mínimo conocimiento. Solamente cuando llegan a practicar la entrega del inmueble en virtud de sentencia ejecutorial, si esa parte participa en la diligencia de entrega y no alega la nulidad, esa nulidad queda debidamente saneada. ¿Por qué? Porque es que resulta que dice el artículo 134, inciso segundo, que la indebida notificación tendría que alegarse imperiosamente en la diligencia de entrega
o como excepción en la ejecución de la sentencia. O si no, no queda más alternativa si el proceso ya está debidamente ejecutoriado y terminado con recurso de revisión, porque así está expresamente consagrado en el artículo 355 del Código General del Proceso. Pero vamos a hacer lo siguiente. Se trata de un proceso declarativo. Se notifica al demandado en la forma prevista en el decreto 806. La parte no tiene conocimiento, se viola la bilateralidad de la audiencia, principio de publicidad, principio de contradicción, el debido proceso, es vencido sin ser oído, pero desafortunadamente al momento de hacer la entrega del bien, la persona participa en la diligencia de entrega. Esa nulidad queda saneada. Pero si se hace la entrega del bien y esa persona no estuvo presente, pues podrá esa persona a través del recurso de revisión, como lo vamos a ver más adelante. Pero cuando se trata de aquellos procesos donde se profiere sentencia y conforme al artículo 306 del Código General del Proceso, se tiene que adelantar la ejecución a continuación. Si la parte que no fue antes notificada se entera, podrá alegarlo conforme dice el artículo 442, inciso segundo, proponiendo excepciones. Pero como el proceso ejecutivo termina es con el pago, no con la sentencia, mientras que no haya terminado ese proceso ejecutivo a continuación del proceso de conocimiento, podrá invocar la respectiva nulidad. O sea, tiene, es decir, digamos, abierta esa posibilidad. Pero vamos ahora, por último, a lo que tiene que ver con que se trata de un proceso donde ya está ejecutoriada la sentencia en firme, no hay posibilidad pues, de pedir la nulidad en la entrega del bien, ni tampoco proponerlo a continuación del proceso ejecutivo, porque el proceso ejecutivo ya terminó. Es decir, entonces, en el artículo 355, que habla de las causales de revisión, en el numeral séptimo, expresamente el recurrente, cuando está en el caso de la falta de notificación o emplazamiento, podrá alegarlo siempre y cuando la nulidad no haya sido saneada. Ahora la pregunta del caso es la siguiente: ¿y qué tiempo tiene esa parte que se considera lesionada por cuanto nunca hubo notificación? En el artículo 356, la regla general es de 2 años, o sea que la persona tiene 2 años. Pero vamos a suponer que hubo una sentencia en un proceso de pertenencia y que fue inscrita el proceso de pertenencia. Cuando la sentencia se inscribe, como en el caso de la declaración de pertenencia, el tiempo cuenta a partir de la fecha de la inscripción. Sin embargo, cuando se trata expresamente de la causal séptima y la indebida notificación, el tiempo puede variar entre 2 a 5 años y corre desde el día en que la persona afectada, la persona perjudicada, que haya recibido ese agravio, con la sentencia haya tenido conocimiento. Entonces, esto es lo que puedo manifestar en relación con la sentencia, que solamente pues se está refiriendo es al demandado y no a la parte demandante en lo que tiene que ver en virtud del decreto 806 del 2020. Invito nuevamente para todas las actividades que se llevan a cabo en este canal de Carlos Colmenares.